Antes de comenzar con este tema, saludo a dos amigos del programa, Fran y Guillermo, que nos escuchan siempre, que me pidieron que los salude. Bueno, les hago acá mi saludo. Estoy acá complicado con mi nota, que es la que quiero después ver. Bueno, les mando mis saludos a ellos porque nos siguen siempre, son muy fieles respecto a los contenidos del programa. Yo les agradezco infinitamente que estén tan atentos a nuestra propuesta porque están con eso significando que hay muchísimos uruguayos, gente joven, con muchas inquietudes, con sanas inquietudes, con ganas de hacer cosas, de no quedarse quietos, y hay un mundo de personas que nos sigue, toda una república que nos sigue por redes sociales, toda una república oriental del Uruguay que se convoca en derredor de nuestro programa. ¿Eso nos enorgullece? Sí, pero yo te diría que decir que nos enorgullece lo experimento como algo banal. Es más que eso. Eso a mí me satisface. Me dice que estamos haciendo las cosas bien entonces. Y toda la gente de Libertas, no soy yo solo. Es Libertas, un grupo de personas. No somos muchos. No somos muchos. Pero estamos haciendo las cosas muy bien. También con CX30, con la 30. Increíblemente, una radio legendariamente comunista que a raíz de un cambio sustantivo, porque su propietario, su director, es de un perfil liberal, es todo lo contrario, que en su momento integró el Partido Nacional, luego también se desencantó del sistema político, pero tiene muy firmes ideas liberales y en pos de la República, como lo es Martirena, quien nos da todo el apoyo, toda la infraestructura para darle esta posibilidad, esta viabilidad al mensaje democrático, republicano, al mensaje constitucional del Estado de Derecho que debemos recuperar los uruguayos. Y surge en distintos grupos que van formando aparatos políticos, algunos funcionan, otros no, algunos fueron frustraños, no importa. Bienvenida a la experiencia, bienvenido el ensayo y error. Se aprende haciendo, se aprende experimentando, se aprende tocando la realidad. Y hay un mundo de uruguayos que nos siguen, que nos escuchan, que estoy seguro toman apuntes, que revisan de nuevo el video, que vuelven a ver lo que decimos, y entre ellos se encuentran Fran y Guillermo, como tantos, como Sergio, como tantos, como Julio, un montón, incluso presencia femenina enorme. Disculpen que me olvide los nombres y que incluso no sea tan interactivo con ustedes porque estamos cargadísimos de trabajo, afortunadamente, en pos de convocar a nuestra República Oriental del Uruguay, en pos de cambiar las condiciones de nuestro país, de nuestro Estado, de nuestra nación, de nuestra patria. Estamos trabajando para eso. Entonces hay mucho trabajo de preproducción, producción, postproducción en el día a día, mucho estudio, mucha investigación. Revisamos fuentes confiables, accedemos a fuentes de investigación, documentación, muchos libros, consultamos a muchos expertos. Tenemos afortunadamente un grupo importante de expertos en estos temas, de investigadores que nos asesoran, que nos aportan muchos datos puntuales. Agradecemos a todos, todos los panelistas que ustedes ven en el programa, el Guardián de la República, Álvaro Alfonso, el doctor Rama, ahora también el doctor Luedel, Nahuel Esperanza, Mercedes Vigil, que va a estar con nosotros hoy retomando un ciclo, afortunadamente, porque ha recuperado muchísimo su salud y nos alegra un montón. Dicho todo esto y decirles además que en donde estamos es nuestro programa por radio y también por YouTube y que todo lo nuevo se publica a las 17 horas y si hay mucho más de lo nuevo también a las 20 horas, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro programa, programa de Libertas, libertas.uy. Salió la ficha número 8 ya del archivo a la conciencia, una serie espectacular, importante, de consulta, del archivo a la conciencia, porque no debemos olvidar lo que pasó en la historia de nuestro país. Ya ficha número 8 de esa serie periodística de periodismo de investigación, periodismo histórico,
para explicarnos por qué estamos como estamos hoy. Libertas.uy. ¿En dónde estamos? Por YouTube, a partir de las 17 horas con material nuevo, a partir de las 20 horas también, de lunes a viernes. Te suscribís, tocas la campanita, colaborás con todas las ideas de la libertad. Voy a entrar en dos temas que dan la pauta clara de un sistema político de muertos vivientes al Estado de Derecho, a la democracia republicana. Son muertos vivientes que hablan como si estuvieran vivos, pero están muertos a las ideas de la libertad, porque son prebendarios de un sistema que los privilegia, encastrados, cada uno de ellos en sus chacritas de poder, haciendo los deberes de lo que desde arriba verticalmente les mandan para construir este modelo político extranjerizante, globalizador, totalitario. Antidemocracia del sistema político uruguayo, titulé la nota para hoy. También le voy a hacer una lectura para que quede más ordenada. Esta misma nota está publicada, tiene su versión por escrito en el streaming de nuestro programa y va a estar publicada también en la web de Libertas. Tristezas de actualidad, ya le llamo así. Ya no más noticias de actualidad. No, no, vamos a empezar a hablar de tristezas de actualidad, porque directamente ya son un paquete de tristezas, un bulto de tristezas, una corporeidad de acontecimientos tristes, infelices, tristezas de actualidad. Claro que lo escribí con un seudónimo para redes. No tiene gracia, ¿no? Que diga que escribí con un seudónimo. Igual, pero lo van a ver el seudónimo, no les voy a decir. Dejar de aplicar una ley vigente no se puede hacer. Esto lo digo porque tuve la pregunta de un amigo en el día de ayer. En el día de ayer y antes de ayer, antes de seguir con el tema, debo decirles que hay un hecho histórico en Argentina, sumamente histórico, así como fue histórico el hecho de que la Libertad Avanza ganó las elecciones y es la fuerza de gobierno de Argentina, así como es histórico que Javier Milei, liderando la Libertad Avanza, es el presidente de los argentinos, como fue histórico ese hecho eleccionario, es histórico que la justicia argentina sentenció con condena de prisión a Cristina Fernández de Kirchner y 6 años de inhabilitación para ocupar cualquier función o cargo público dentro de la Argentina, tipificándole una concurrencia delictiva fuera de reiteración, como ser actos administrativos fraudulentos, defraudación al Estado, integrar una organización para delinquir. En su momento vamos a hacer un informe completo y un análisis desde nuestra perspectiva de lo que significa todo esto y ya la bullanga comunista y zurda que se da en nuestro país bajo el argumento de Eugenio Raúl Zaffaroni, el pope del finalismo doctrinario, jurídico doctrinario, que proviene del postestructuralismo marxista, conjugándose con el neoinstitucionalismo, a quien siguen Jorge Díaz, Diego Camaño, Faropa y toda una troupe, porque, claro, Eugenio Raúl Zaffaroni es asesor letrado de la Cámpora del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo fue, integró, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, abogado penalista, docente universitario, afiliado a las líneas marxistas del pensamiento jurídico, con un conjunto de juristas que nutren de teoría jurídica al Foro de San Pablo, integrando esa mega organización de la Internacional Comunista, Ezequiel, Ezequiel Ibarra, creo que se llama, al que le preocupa la injerencia extranjera política en nuestro país. Ya vamos a llegar ahí. Entonces este amigo mío, que es el guardián de la República, me pregunta ayer, ¿se puede dejar de aplicar una ley por parte del Poder Ejecutivo? Qué linda pregunta, ¿no? Imagínate una pregunta así en una clase de Derecho Constitucional o en un examen. Que en un examen el docente, imagínate que el doctor Eduardo Luz le pregunte a un alumno de Derecho Constitucional 1, a ver, respóndame a esta pregunta. ¿El Poder Ejecutivo de este país como de cualquier país, ¿puede dejar de aplicar una ley vigente?
Si puede dejar de aplicarla, dígame bajo qué resortes o bajo qué argumentos puede hacerlo. Y el alumno, el estudiante que está rindiendo ese examen, tiene que responder. Si responde correctamente, bueno, avanza en ese examen. Si responde incorrectamente, ahí ya perdió el examen. Porque es una pregunta de calificación, se le llama. Esa pregunta califica el grado de conocimiento desde lo básico hacia arriba que ese alumno ha adquirido en la materia. Si tiene un grado o un nivel de conocimiento que ya esté por encima de lo básico, inclusive si desarrolla una explicación, digamos, muy articulada, que demuestra conocimientos, a su vez demuestra varios conocimientos del derecho constitucional, bueno, comienza a avanzar en ese examen hacia otras, de pronto dos, tres preguntas claves que son de calificación del conocimiento en ese examen y seguro que si la responde muy bien, aprueba hasta con nota. Pero si no responde esta primer pregunta, ahí ya pierde el examen, porque no califica aún su conocimiento del derecho constitucional. No califica aún como para dar un examen. No está en condiciones de seguir avanzando en ese examen porque lo que dijo es algo básico, elemental, es uno de los pilares del derecho constitucional que los tiene que saber. Entonces yo le respondo a esta pregunta de examen, no, el Poder Ejecutivo no puede dejar de aplicar una ley, no porque el Poder Ejecutivo está tan sometido al orden legal del Estado como cualquiera de nosotros. Si no, dejamos de ser un Estado de Derecho. Estado de Derecho, en principio, significa que es el orden jurídico amparado por la Constitución, la cual es la autoridad que nos gobierna. Y todas aquellas leyes que están en vigencia en nuestro país y que están al amparo de la Constitución, es decir, que están en observancia y cumplimiento de la Constitución, deben aplicarse. Ese es el orden jurídico y ese es el Estado de Derecho. Quiere decir que cada acto administrativo, cada acto legislativo, cada situación que plantea el Poder Ejecutivo debe ajustarse a la autoridad que son las leyes y la Constitución. Lo que se decía comúnmente en una frase hecha muy yoruba, muy uruguaya, está ajustado a derecho, está ajustado a derecho. Le decían los leguleyos a la población y parecía que, ¿cómo sabe? El tío dice que está ajustado. Bueno, ajustado a derecho quiere decir que el acto administrativo, que la disposición presidencial, que un acto legislativo también, se ajusta a las normas que la Constitución formula. ¿Para qué? Para realizar, para desarrollar un orden jurídico que es nuestro Estado de Derecho. Porque nos gobiernan la Constitución y las leyes y debe estar en consonancia, en cumplimiento de lo que la Constitución y las leyes disponen como nuestras verdaderas autoridades. Ese es el Estado de Derecho. Y si el Estado de Derecho como razón de ser tiene al individuo como el epicentro de los derechos y de las obligaciones, y el concepto de justicia se fundamenta en todos los derechos subjetivos, en los derechos que tenemos como individuos, respondiendo al principio ancestral del justus, es decir, la justicia significa que cada quien debe tener lo que le corresponde por mérito propio, por mérito y calificación propia. Eso es el derecho. Por lo tanto, todo lo que esté ajustado a la ley y a la Constitución está actuando a modo de disposición del Poder Ejecutivo, a modo de un acto administrativo, a modo de una disposición de gobierno, está actuando ajustado a derecho. El Estado de Derecho quiere decir que está funcionando, que lo que se escribió, que lo que se diseñó, toma vida y se aplica en la realidad social. La Constitución no le confiere ninguna potestad especial al Poder Ejecutivo como para desobedecer una ley vigente en el país. No puede. No tiene ninguna potestad especial, no tiene coronita, ni el presidente, ni vicepresidente,
ningún integrante del Poder Ejecutivo como para dejar de aplicar una ley vigente. ¿Por qué? Porque si no rompería con el paradigma fundamental de la igualdad ante la ley, artículo octavo de la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. La ley no hace distingo alguno, dice el artículo octavo, excepto el que proviene de los talentos y virtudes. La ley no hace distingo alguno. Somos todos iguales ante la ley. Por lo tanto, el presidente, vicepresidente, presidente actuando con ministro, presidente actuando en consejo de ministros, eso es el Poder Ejecutivo, es igual que nosotros. Tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y se debe a la autoridad que es la ley y la Constitución. No gobierna la voluntad personal del presidente, gobierna el rol institucional del presidente que debe encarnar o ajustarse a las normas constitucionales y las leyes vigentes en el país. Ese es un Estado de Derecho. Rompería entonces, si pasa eso, rompería con el paradigma fundamental del Estado de Derecho, que es el principio de universalidad de la norma, generalidad de la norma y el principio de igualdad que debe estar implícito en esa normativa y en el cumplimiento de la misma. No hay nada que justifique que el Poder Ejecutivo deje de cumplir una ley, excepto si deja de cumplirla por cumplir con otra ley de mayor jerarquía, por cumplir con otra ley de mayor jerarquía, dentro de lo que puede interpretarse como un conflicto de intereses normativos o un conflicto de intereses jurídicos entre dos normas que el Estado legisló. Por eso yo le decía que el plebiscito del PCNT iba a conducir a un conflicto de normas constitucionales, iba a provocar un conflicto normativo dentro de la Constitución, porque planteaba ese plebiscito una normativa inorgánica respecto a lo que la Constitución orgánicamente formula y mandata y manda en nuestro orden jurídico, como es el caso del derecho inviolable, inalienable y subjetivo de propiedad y el derecho inalienable, inviolable, universal, subjetivo de seguridad jurídica. El derecho de propiedad y el derecho de seguridad jurídica. Y entonces la seguridad jurídica de los derechos adquiridos de propiedad. Eso que el plebiscito del PCNT iba directamente a violar, a violentar con una normativa que planteaba la confiscación de los derechos adquiridos de propiedad de más de 1,5 millones de ahorristas que en esa capitalización de los ahorros, bajo el pilar individual de capitalización de los ahorros, que es un sistema dentro de la ley de la seguridad social, plantea que se integran a la propiedad privada. Por eso, capitalización de los ahorros individuales. Se transforman en capital, es decir, en propiedad privada, capitalizándose los ahorros dentro de ese pilar individual de la capitalización de los ahorros, violándose además los derechos adquiridos de las propias empresas que desarrollan actividad lícita, de acuerdo al artículo 36 de la Constitución, hace ya 28 años. Romperían con la seguridad jurídica de un régimen de la seguridad social y de un régimen de protección a las inversiones, de acuerdo a la ley 14.777, rompiendo además con el derecho fundamental consagrado, constitucionalmente consagrado, inviolable, el derecho de propiedad y de la lícita actividad comercial, empresarial, profesional que desarrollan las empresas financieras asesoras y administradoras de los ahorros capitalizables que vuelcan a un fondo de inversión, a fondos de inversión. Respecto a ese tema, nadie dijo nada, excepto nosotros acá, en este programa. El PIT-CNT, con ese plebiscito, sin legitimidad electoral, sin estar habilitados para eso, pretendieron violar, pretendieron agredir directamente el orden jurídico constitucional que la Constitución establece. Si esta hipótesis ocurriera, es decir,
Si hay un conflicto de intereses normativos y el Poder Ejecutivo decide aplicar la norma de mayor jerarquía y deja de aplicar la otra, bueno, entonces el Poder Ejecutivo debe destacar el hecho ante el Poder Legislativo. Le debe informar que se apercibió, que descubrió que hay una ley cuya normativa contradice a una ley de mayor jerarquía que está en observancia y cumplimiento de la Constitución. Por lo tanto, esa ley debe ser derogada. Debe exhortarle el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo que esa ley la deroguen por ser inconstitucional, por contradecir a una norma de mayor jerarquía, incluso que trata el mismo tema, que trata la misma materia, pero tiene mayor jerarquía y sí cumple con la Constitución. Por lo tanto, si esa ley es inorgánica, es distorsiva para el sistema jurídico uruguayo, el Poder Ejecutivo tiene el deber de comunicarle al Poder Legislativo y exhortarle a la derogación. Pero aún hay más. El Poder Ejecutivo, devenido acá en representante de la personería jurídica que tiene nuestro Estado, artículo 21 del Código Civil, en calidad de representante primero con nuestro jefe de Estado y jefe de gobierno, presidente de la República, debe también llevar adelante una acción de inconstitucionalidad de esa ley ante la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano mayor del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado, y el poder que se encarga de interpretar y aplicar la normativa que corresponde. Todo eso se tendría que hacer si acaso el Poder Ejecutivo descubre o interpreta al menos o entiende que esa ley es contraria a la Constitución, que contradice a la Constitución, o que incluso contradice a una norma que trata la misma materia, pero es de mayor jerarquía. Por ejemplo, una ley de orden público que trata el mismo tema y aparece una ley que pretende tratar el mismo tema, pero de modo contrario, y a su vez desobedeciendo a la Constitución. Entonces, debe plantearle esta noticia, debe comunicarle al Poder Legislativo todo esto y a su vez también a la Suprema Corte de Justicia, la cual deberá entender que si es inconstitucional, bueno, emite entonces la declaración de inconstitucionalidad de esa ley y sienta el precedente muy contundente ante el Poder Legislativo para que derogue esa ley. Entonces, este amigo que me preguntó tal pregunta, que como le decía, dicho amigo es el guardián de la República, después de darle yo toda esta respuesta que estoy compartiendo con ustedes, me envió esta documentación. Atiendan bien esto. Vamos a ver si podemos publicar directamente las fotos de esos documentos. Pero escuchen bien esto. En Uruguay, las certificaciones médicas laborales están reguladas por la ley 20.075, aprobada en la rendición de cuentas del año 2022, y en su decreto reglamentario número 224/023, es decir, del año 2023. Este nuevo régimen establece que los funcionarios públicos tienen derecho a un máximo de 9 días hábiles de licencia remunerada por enfermedad al año. Ley 20.075, aprobada en el año 2022 en la rendición de cuentas, con un reglamento interpretativo, el número 224/023, plantea un nuevo régimen que establece que los funcionarios públicos tienen derecho a un máximo de 9 días hábiles de licencia remunerada por enfermedad al año. A partir del 10.º día, reciben un subsidio por enfermedad que pasa a ser del 75% del 100% de su salario, o del 100% de su salario según corresponda. Ahí depende del informe médico, o sea, importa acá o depende el dictamen forense, el dictamen médico que establezca en qué situación se encuentra ese funcionario público en su cuadro de salud, en qué situación de enfermedad está ese funcionario público. Por lo tanto, esta ley es muy respetuosa de todos los derechos adquiridos que tienen los funcionarios públicos y del derecho a percibir remuneración por licencia médica
Lo único que establece es un desglose. En los primeros 9 días tienen el derecho a recibir todo el salario, a cobrar el 100%. Pero si pasan los 9 días, a partir del día 10º, cobrarían el 75%. Pero depende de los casos. También podría ser el 100% según corresponda. La ley 20.025 es la ley vigente, decreto número 224/023 es la normativa reglamentaria vigente. Estas normas establecen el nuevo sistema de licencias y subsidios por enfermedad para los funcionarios públicos. Este es el régimen legal vigente en el Uruguay. Este es el régimen jurídico vigente en el Uruguay para el subsidio de licencias médicas a los funcionarios públicos. La ley 20.025 y el decreto 224/023. Sin embargo, el Poder Ejecutivo actual emite una clara disposición inconstitucional y agraviante para con la regularidad y universalidad del cumplimiento de una norma vigente dentro de nuestro orden jurídico. ¿Qué dispuso el gobierno actual sobre esta norma vigente que establece el régimen general de los subsidios por enfermedad a los funcionarios públicos? ¿Qué dispuso? ¿Qué es lo que dispuso? Dispuso que va a suspender la aplicación de esta ley por 60 días. El gobierno acepta suspender por 60 días aplicación de ley de certificaciones médicas. Esto dice el comunicado oficial de Presidencia, del Poder Ejecutivo. Gobierno acepta suspender por 60 días aplicación de ley de certificaciones médicas. Te lo repito. Gobierno acepta suspender por 60 días aplicación de ley de certificaciones médicas. Nos está diciendo el Poder Ejecutivo que deja de aplicar esa ley, que suspende la aplicación, al menos por ahora por 60 días. Casi redacta en idioma indígena, viste, arquetípico de películas viejas de Hollywood, ¿no? No hay preposiciones acá, no hay artículo, acá no es el gobierno acepta suspender por 60 días la aplicación de la ley. No, no, gobierno acepta suspender por 60 días aplicación de ley de certificaciones médicas. Parece el indio de Hollywood, ¿viste? Gobierno acepta por 60 días suspender ley. ¡Pa! Es impresionante, ¿no? Ahorran en palabras lo que no ahorran en dinero y lo que no ahorran en estropicios, en deterioro de nuestro Estado de Derecho. Casi redacta en idioma indígena arquetípico de películas de Hollywood. Claro, como diría Jorge Valle, Uruguay. Es World Fantastic. World Fantastic. Siga el corso, ¿no? Siga el baile. Mirá vos, el Poder Ejecutivo nos dice a todos que suspende una ley vigente en lo que hace al régimen de los subsidios de las licencias por enfermedad de los funcionarios públicos. Ley absolutamente ajustada a la Constitución y al orden jurídico legal. No está diciendo esa ley que no le va a pagar subsidio, que no va a pagar licencia por enfermedad. Simplemente establece un régimen. Y es un régimen muy benigno, 100% del salario hasta el día número 9. A partir del día número 10, 75%. Pero a su vez te dice 100% según los casos también, según lo que el médico diga. Y ahí también la ley desglosa las situaciones en las cuales se da mérito a que se siga cobrando el 100% del salario. No hay nada inconstitucional en esta ley. No hay nada ilegal, no hay nada antilaboral. Además, el funcionario público está cumpliendo una función esencial para el Estado y si tiene un cuadro de salud muy alto, muy severo, y bueno, seguramente se tendrá que decidir incluso una jubilación por enfermedad, si una jubilación especial por enfermedad. No hay nada extraño en esta ley. Lo que es muy extraño es que este gobierno diga que suspende la aplicación de este régimen legal. Es un atentado, es un agravio al orden jurídico de nuestro Estado de Derecho. Vamos a otro tema, agraviante para con nuestra democracia, para con nuestro sistema electoral,
para con nuestro sistema de partidos, para con la libertad de expresión, para con la libertad de partidos, una denuncia electoral colorada antidemocrática. Así que voy a otro punto de la flagrante conducta antidemocrática que atenta contra las libertades políticas, contra la libertad de expresión, la libertad de partidos políticos, de acuerdo a nuestro sistema democrático republicano, como así lo manda nuestra Constitución y lo expresa en los artículos 72 y 82. También me entero, respecto a este tema, me entero que un edil o diputado, no sé si ahora es diputado o edil, del Partido Colorado, de la lista de Andrés Ojeda, plantea ya la planteó, ya elevó una denuncia a la Corte Electoral contra la fundación e inscripción, es decir, y autorización de la Corte de un nuevo partido liberal libertario que se llama La Libertad Avanza, avalado por la Libertad Avanza de Argentina. Pidieron, solicitaron ser avalados, ser reconocidos, tuvieron que hacer todo un enorme proceso de presentación del proyecto, tuvieron relación con muchísimos integrantes de la Libertad Avanza en Argentina. Está pasando lo mismo en El Salvador. Hay acuerdos también con Nayib Bukele, por ejemplo. Bueno, les aceptaron que sea una especie de franquicia política y de algún modo se está planteando, digamos, germinalmente, una suerte de internacional liberal a modo de aparatos políticos que vayan integrando un proyecto más regional, más internacional, respecto a esta guerra cultural contra la internacional comunista, que avanza y muchísimo, desde el Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, Foro Económico Mundial, Agenda 2030, que prontamente va a pasar a ser Agenda 2045. Hay una enorme internacional comunista y socialista. El Frente Amplio representa la internacional comunista del Foro de San Pablo. Recibe todos sus mandatos de toda esa ideología del socialismo del siglo XXI para aplicarlo en nuestro país. Bueno, entonces me entero que este edil o diputado del Partido Colorado plantea esta denuncia a la Corte Electoral contra la Fundación de la Libertad Avanza en Uruguay, movimiento formado por jóvenes profesionales uruguayos que están planteando una batalla cultural desde la actividad política partidaria, ya político-partidaria, dentro del juego democrático. ¿En pos de qué? De la recuperación de nuestras libertades, de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, de nuestra República, como la Constitución lo indica y lo manda. E incluso están planteando varios abogados que integran este movimiento, también necesarias reformas de nuestra Constitución, pero apegadas a los principios universales del Estado de Derecho, apegadas a toda la teoría jurídica del Estado de Derecho, sin afectar las secciones fundamentales de la Constitución, como es la sección de derechos, deberes y garantías, como es la sección de la observancia y cumplimiento de las normas de la Constitución, como es las secciones que determinan la estructura y funcionamiento de los tres poderes del Estado. Pero hay cosas de la Constitución que sí hay que reformar, porque tuvo reformas muy hacia el socialismo, tuvo reformas para que nuestro Estado sea un Estado social de derecho, un Estado intervencionista, y no un Estado liberal de derecho. Pero plantean librar la batalla honestamente en el libre juego democrático de la discusión de las ideas, de la capacidad de demostrar que hay un proyecto mejor, en el libre juego de la exposición pública de sus ideas, planteando ideas de la libertad, planteando ideas de Estado de Derecho, ideas, ayornar ideas de la República, modernizar nuestra Constitución en el mismo sentido de un Estado constitucional de derecho, republicano y democrático, sin violar los artículos 72, 82, sin violar los artículos de la sección de los derechos, deberes y garantías, sin violar la observancia y cumplimiento de las normas constitucionales y los principios constitucionales de un Estado de derecho. El sistema político uruguayo es para mí un sistema muerto ya ante los reclamos y las necesidades de la inmensa mayoría de los uruguayos que ven perdidas sus libertades, sus derechos, ven perdidas las libertades y los derechos
de sus descendientes, de sus nietos, de sus hijos, de los más chicos de la familia, de los más chiquitos, de los que van a venir, de los que están llegando, de los que ya llegaron y son chiquitos, de adolescentes, de jóvenes, y hay una inmensa mayoría de uruguayos. Fíjense que el Frente Amplio en estas elecciones los votó un 46%. El resto de la sociedad no quiere saber nada con este modelo socialista, marxista del socialismo del siglo XXI, aplicando esa internacional del Foro de San Pablo. No quiere saber nada. Lo que sucede es que el resto de la población a nivel electoral se disgregó, se diversificó, se fracturó. Si hubiera estado toda unida, imagínate, ¿cuánto es? Lo mismo que se dio en Argentina. Si un movimiento aglutinara, concentrara una expectativa sana por recuperar nuestro Estado republicano y democrático, nuestras libertades, y plantear del Uruguay un modelo de desarrollo, estoy seguro que el 56-57% van para ese lado, y el Frente Amplio se quedará con un 45%, una cosa así, y seguirá bajando. Pero los partidos llamados tradicionales históricos también están muertos, porque adoptaron la misma progresía internacional, el neomarxismo internacional. Son internacionalistas. El sistema político uruguayo es un sistema muerto. No obedece a las verdaderas necesidades y nos está instalando una tiranía ideológica. Es impresionante, ¿no? Pero claro, la mayoría de los uruguayos que ven perdidas sus libertades y sus derechos, porque nuestra constitución dejó de aplicarse, como lo vemos en ese ejemplo, que di hace un rato, y aplicarse entonces en muchísimas áreas del funcionamiento del Estado, porque en su lugar han legislado ideologías globales, ideologías extranjeras que nos están imponiendo inconsultamente por la vía legislativa un modelo de vida ideológico neomarxista. Desde la Agenda 2030, y para eso agreguemos que el Frente Amplio es la integración de partidos políticos internacionalistas, históricamente internacionalistas, cuyo ADN es internacionalista, su genoma es internacionalista, que pugnan por un modelo político socialista, irradiado hoy por hoy desde una internacional comunista llamada Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. Tanto el Partido Comunista en el Uruguay como el Partido Socialista del Uruguay como el MPP son tres partidos políticos con ideas foráneas respecto a nuestra identidad histórica, respecto a nuestra independencia política, respecto a nuestra soberanía jurídica, respecto a nuestra soberanía constitucional como un Estado de derecho, como un Estado nacional, soberano e independiente. Sin embargo, un retardado intelectual, un pobre de conocimientos de la historia política del Uruguay y del contenido jurídico constitucional de nuestro proceso histórico constitucional, se le ocurre pensar que la libertad avanza manifiesta una injerencia extranjera en el sistema político uruguayo, dado que se trata de una especie de filial política que emerge en Uruguay como un síntoma del movimiento liberal libertario a nivel de nuestra civilización occidental, el que está liderado por la figura y el gobierno ya de Javier Milei dentro de este nuevo partido político nacido en la República Argentina como La Libertad Avanza, el que hoy cuenta con un inmenso apoyo de su población, llegando las últimas encuestas a dar datos muy alentadores para que dicho gobierno continúe con un proceso de avance en la recuperación de la República, de las instituciones, de la ética política institucional y de las libertades. Un 56%, incluso algunas consultoras de prestigio y serias dan que ya un 58% de la población aprueba y adhiere como si ya fuera un proyecto popular de este liberalismo que lidera Javier Milei, de este liberalismo republicano y libertario que lidera Javier Milei con La Libertad Avanza. Y lo que se hizo en Uruguay es adoptar ese movimiento, contar con ese apoyo, con la experiencia
con la logística, aprender de ellos, también de todo lo que está haciendo Bukele en El Salvador, que va por el mismo camino, para irradiarlo en nuestro país y plantear definitivamente y de modo serio una batalla cultural. ¿Por qué? En pos de modificar toda esta estructura y este sistema político que nos está avasallando y tiranizando. Esto significa que van haciendo una internacional liberal. Ahora, respecto a la internacional comunista no pasa nada. Respecto a un plebiscito atentatorio contra la Constitución y los derechos de propiedad, no dijiste nada, Ezequiel. No fueron tan celosos y tan, digamos, alertistas y tan, digamos, proactivos respecto a la defensa de nuestro Estado constitucional de derecho. Cuando los comunistas del PCNT representando una internacional comunista y un proyecto internacionalista que es el socialismo del siglo XXI, pretendían prácticamente derribar nuestra constitución con ese plebiscito. Ahí no fueron proactivos, Ojeda, para nada. Esto significa que van haciendo entonces una internacional liberal que irradia la necesidad hacia todo Occidente. En Europa están naciendo movimientos respecto a la libertad avanza. No importa si se llama la libertad avanza. Va a ser el mismo movimiento, con las mismas ideas, con la misma plataforma doctrinaria de principios filosóficos, políticos. Poner la libertad avanzada, si querés. El Frente Amplio creó democracia avanzada, le ponés libertad avanzada y ya está. Le ponés, yo qué sé, movimiento por la libertad. No importa el nombre de Ezequiel y la barra, digo, Ibarra creo, ¿no? Bueno, esto está avanzando en Occidente. ¿Por qué? Porque Occidente está experimentando otra vez su necesidad de recuperar lo que perdió, lo que atolondradamente perdió, la libertad de nuestros estados soberanos, como Estado de Derecho que nos cobijan a nuestras libertades, como personas, que nos permitan crecer, crear, instruir a nuestros hijos, desarrollar, innovar, emprender, tener amplios proyectos de vida, más horizontes, estar protegidos por un orden jurídico que nos ampara como individuos y nos trata a todos por igual. Y si no te portás bien, vas a tener una penalidad, porque tenés que respetar al otro, más allá de su condición. Sociedad abierta, plural, tolerante. Todo esto se plantea con este nuevo partido político. Como Estado republicano, recuperarnos como Estado republicano de derecho, en los cuales el individuo es la razón del Estado y es el epicentro del funcionamiento y los cometidos del Estado. El modelo socialista, culturalmente marxista, es extranjerizante y globalizador de un nuevo orden mundial que impone políticas de Estado elaboradas en las oficinas de unos burócratas que no nos conocen para nada a nosotros, que no saben para nada cómo es nuestra idiosincrasia, cómo es nuestra historia, cómo es nuestra identidad, cómo se forjó el Uruguay, por ejemplo. Están sentados en sus oficinas unos burócratas que cobran mucho dinero y por supuesto que unas cuantas corporaciones empresariales y agentes políticos que cumplen con los deberes de dicha agenda política global, convirtiendo a nuestros estados en filiales de una ideología global de poder. Ezequiel Ibarra, ¿en dónde está la injerencia extranjera, señor Ezequiel Ibarra? ¿En dónde ve usted la injerencia extranjera? El nombre del profeta bíblico veo que no le sienta muy bien. ¿En dónde está la injerencia extranjera, defensor de los derechos ideológicos del género, doctor Andrés Ojeda? Quizá menos músculos y más neuronas aplicadas a la lectura de buenos libros, ¿no? A todas luces, este infausto episodio de un Mefistófeles mediocre, para mediocres, pretende instalar el argumento nacionalista y soberanista ante una supuesta invasión política en nuestro país bajo el eufemismo técnico gramatical de injerencia extranjera, cuando todo el socialismo legislado ya en nuestro país, el modelo sindical corporativo que le copiaron a la Carta del Laboro de Mussolini, las políticas de género importadas de California Dreaming, las leyes de paridad, el Código del Proceso Penal,
la ley de género, son claras imposiciones de una enorme injerencia internacional marxista. Señor Ezequiel Ibarra, tampoco demostraron este celo electoral contra el aberrante plebiscito patrocinado por el PIT-CNT, contra el derecho de propiedad privada, contra la seguridad jurídica de los derechos adquiridos de propiedad privada y directamente contra el orden jurídico que dispone nuestra Constitución en sus disposiciones generales y universales dentro de la sección Derechos, Deberes y Garantías, artículo 7, artículo 8, artículo 9, artículo 32, artículo 36, señor Ezequiel Ibarra. Esto que acaba de hacer el Colorado, Ezequiel Ibarra, es censura pura y dura. Es censura. Es totalitarismo al más puro nivel de lo execrable. Es antidemocrático a todas luces. Es evidente, es evidente que la casta putrefacta de los sepulcros blanqueados está vibrando un poco, con aparente vida, claro, cuando en verdad son los temblores de una muerte inminente, la muerte de los muertos vivientes de nuestro Estado constitucional de derecho.